Y ya está con nosotros nuestro invitado de esta hora, don Francisco Bustamante. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, don Francisco. Óyame, fíjese lo que me escribe aquí este oyente que obviamente conoce del tema, ¿no? Dice, hay que ser realista, profesor. Los aportes del canal van a ser significativamente más bajos en 2024 y 2025. El canal podrá recuperarse para el periodo fiscal que arranca en octubre de 2025, es decir, los aportes regresan, tal vez, digo yo, en 2026, regresan al nivel deseado. Yo le decía, don Francisco Bustamante, a los oyentes al inicio, que el panorama a esta hora es la crisis con el contrato de minero. El canal va a seguir reduciendo la cantidad de barcos que sí van a seguir pasando por él, por el tema de que no llueve y los niveles de los lagos no suben. Ahora el sindicato de las bananeras en Boca del Toro ha decidido irse a un paro indefinido. Las protestas, sobre todo en Colón, impiden que los puertos funcionen adecuadamente. Es decir, don Francisco Bustamante, y a todo esto, un tema que usted también conoce muchísimo, la, esa, ese ruido aquí en el oído de todos los panameños, Caja de Seguro Social está allí todavía. Parece que el panorama económico no es como muy alentador. Sí, definitivamente la situación del país en general no es la buena. Puede Nosotros, acercarse más al micrófono o la sí, computadora, porque me escucha mejor. ahora sí. Sí, definitivamente que la situación económica del país, eh, sobre todo en la posición corriente actual, no es la mejor. Pero yo creo que tiene soluciones. Yo creo que una gestión adecuada de los pocos recursos que hay pueden ayudar a gestionar el país. Y yo quiero decir algo que es lo que yo siempre sostengo. La economía refleja la salud de la situación política del país, no es al revés, o es una relación de dos vías. Si yo tengo una situación política delicada que lleva a una situación de gasto no justificada, pues eso retroalimenta la situación uno al otro. ¿Por qué digo esto? Porque yo pienso que en este momento pedir soluciones económicas a los problemas que estamos viendo no pasa por ahí, pasa por estabilizar el país para poder pasar a una siguiente esa fase de recuperación. Es como en medicina, si tú tienes un paciente que es una crisis, lo que primero que tienes que es estabilizarlo antes de operarlo. Tú no puedes operarlo en medio de la crisis. Tienes que estabilizar todos sus signos, bajarle la temperatura, bajarle la enfermedad, la fiebre, eh, y la situación general para que tú puedas entonces entrar. Igual la economía. Yo pienso que en este momento definir el panorama es difícil. El canal, de acuerdo a Standard Poor's, pasa más de 40 barcos diarios, normalmente bajó a 31 y la perspectiva para el próximo año es que sean 18 barcos por día. O sea, menos de la mitad de lo que normalmente pasarían. Y esa solución, y eso no tiene solución en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el problema limitante del canal no es la demanda del servicio, sino la disponibilidad de agua para funcionar. Y la disponibilidad de agua, ya lo han señalado todos los expertos, va a depender de que se pueda contar con un reservorio que no existe, que hay que construir lo que es el del Río Indio, y eso va a tomar varios años. Felizmente el dinero para la construcción existe. Mi contacto con la gente de la ACP me dicen que ellos tienen los fondos suficientes para encarar el tema. Entonces lo que se requiere es las autorizaciones del Estado, porque eso está fuera del área de influencia del canal, y esas son las cosas que yo creo que debería estar viendo la Asamblea. Buscar las autorizaciones para que se pueda proceder para inmediatamente hacer las ampliaciones que hay por ese lado. Hay estoy hablando en este sentido del sistema, básicamente del déficit fiscal del país. Usualmente en economía se analizan tres déficits, ¿no? El déficit de balance de pago,
el déficit fiscal, que es del gobierno, y el cuasi déficit, el déficit cuasi fiscal, que es el del sector financiero. Panamá no tiene sector financiero, ¿ves? Pero tiene la Caja de Seguro Social, que vendría a ser una especie de déficit cuasi fiscal. O sea que hay tres niveles y en este momento Panamá tiene los tres. Entonces, para poder resolver eso, tienes que ir resolviendo el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal lo vas a resolver, como ustedes estaban comentando en el momento anterior a que yo entrara, de que eso pasa por una reformulación presupuestaria ajustada a las capacidades del país. Eso implica de que aún para este año 2023 el gobierno va a tener que hacer cosas muy serias. Voy a dar un ejemplo. El gobierno, para poder balancear los presupuestos, ha ido extendiendo el cierre del año fiscal en el periodo de los dos últimos años. Hemos estado cerrando en agosto, septiembre, cuando el cierre normalmente es el 31 de diciembre, y tú te das 2 o 3 meses para saldar las cuentas vencidas el 31 de diciembre, pues este espacio se ha ido hasta septiembre de los dos últimos años para poder estabilizar las finanzas públicas. El otro caso que ustedes han visto, ha sido que el gobierno adelantó los impuestos del 24 y del 25 con un descuento de un 50% en la cuota de las personas que tienen que pagar. A mí me han llegado los avisos. Si usted paga ahora, tiene 50% de descuento el año 24 y 25. O sea, estamos viendo una gestión financiera realmente de caja para el problema de hoy, sin atender a los ajustes de gasto que hay que hacer. Ustedes lo mencionaban, la descentralización paralela, el nombramiento sin límite de personal, los proyectos innecesarios, los gastos de algunos órganos del Estado, de manera tal de que hay donde recortar. Eso del lado de los gastos. Del lado de los ingresos también hay que hacer. Hay una gran cantidad de exenciones que el Estado otorga que deben ser reconsideradas, de manera tal de que se pueda ir equilibrando el presupuesto con miras a poder estabilizar eso y con esa estabilización poder hacerle frente a los otros sectores. El otro déficit que tenemos es el déficit, cuasi déficit fiscal, que es el de la Caja del Seguro Social. Ese es complicado. Es complicado porque es estructural, no hay manera de resolverlo a menos que tú aumentes los ingresos, porque los gastos van a seguir siguiendo. Nosotros en su momento hicimos varias propuestas de cómo ajustarlo, ninguna fue considerada en su situación, pero eso también requerirá una reingeniería. La más sencilla, la más corta, la que te puede solventar en el cortísimo plazo la presión fiscal del déficit fiscal es tomar prestado del, del mixto y financiar las pensiones, pero, aquí viene el gran pero, tiene que aprovecharse este periodo para mejorar la calidad de los servicios que presta la Caja del Seguro Social. Si tú no mejoras los servicios de la Caja del Seguro Social, ¿con qué cara tú le vas a decir al pueblo debes reforzar las medidas paramétricas? No tienes cara. De la misma manera que tú no le puedes decir al pueblo, te voy a quitar los subsidios, si tú no le quitas los subsidios a los ricos que también les ha dado. Entonces eso requiere una acción de gobierno muy distinta a la que se está haciendo ahora. Eso en el plano de fiscal. En el Don plano, Francisco, ahí yo lo interrumpo porque usted habla de la Caja de Seguro Social como uno de los graves problemas fundamentales que tiene la economía o al Estado panameño en cuanto a la deuda adquirida. Eh, y hay algo que yo no me termino de explicar todavía con el paso del tiempo, y es el debate del aumento de la edad de jubilación. A ver, en Panamá tenemos una edad de jubilación relativamente baja en comparación a la esperanza de vida. Y lo cierto del caso es que muchas personas, adultos mayores, utilizan la pensión que les paga el Estado como un doble salario. Sí, porque es muy bajo, porque a los 57 años nadie se jubila, porque todavía tiene un largo trayecto todavía de manera laboral. ¿Por qué le tenemos miedo a debatir la edad de jubilación? bien, yo no diría que es miedo. Yo creo que se ha convertido en un argumento
de los grupos que se oponen a la reforma de seguridad social. Hay un sector de la población que está ubicada en los llamados sindicatos, que ellos sostienen la necesidad de un estado de bienestar, que el Estado sea responsable 100% del tema de la salud y de las pensiones, como dice la OIT. Entonces ellos sostienen que eso debe ser así. Y es un reclamo legítimo. Lo único que no dice en la otra parte de la película, que para que eso funcione tú tienes que tener una mayor cotización de impuestos. En los países donde esto sucede, Francia, los países escandinavos, las tasas impositivas están del 40 al 60%. Dile al panameño que pague 40 o 60% de impuestos. No lo quiere pagar. Con razón también, porque dice que se lo gastan en cosas innecesarias. Entonces yo no digo, fíjate que yo no he dicho no discutir la edad. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que tú no le puedes decir a la población, te voy a subir a la edad, si los servicios que te estoy dando son precarios y son insatisfactorios. Yo tengo que convencer a la población de que eso es así. En segundo lugar, si yo le estoy diciendo a la población que el sistema está quebrado, ¿con qué cara yo te voy a decir a usted, que es un hombre joven, que ponga más plata en el sistema si yo no le estoy garantizando que va a haber los fondos? Pues yo tengo que garantizarle a las personas que va a haber el servicio y van a haber los fondos para que pueda hacerlo. Y eso pasa, ¿por qué? Por una reingeniería total del sistema. Y voy a dar unos ejemplos. El seguro social realmente la población, el gobierno lo usa como los ahorros del país y con eso financia el déficit del gobierno central. Y mientras más alta sea la reserva, más se puede endeudar el gobierno central. Yo vengo sosteniendo hace muchos años que esos no son ahorros nacionales, esos son ahorros privados de los trabajadores. Eso tampoco es dinero del Estado. Es más, la ubicación del seguro social dentro del sector público no financiero para mí es un error, es un sector más financiero que otra cosa, y además de eso es un fideicomiso, esos no son dinero del Estado. Doctor Bustamante, yo quiero dejar sobre la mesa lo que usted acaba de decir y me voy a identificar algo que casi nunca hago, ¿no? Pero como joven, yo le pregunto, y usted lo acaba de decir, ¿cómo yo como joven me identifico con la caja de seguro social, con los servicios de salud que presta el seguro social? Porque he podido observar a diferentes jubilados ya que utilizan la caja de seguro social a diario, están acostumbrados al sistema, y a otros jóvenes que lamentablemente por opciones tienen que atenderse en el seguro social porque es el único servicio de salud al que pueden acceder. Pero como joven de 32 años, el cual no ha tenido, gracias a Dios, que utilizar el seguro social, pero aporta mes a mes, ¿cómo hacemos para que esa juventud se identifique sobre la situación del seguro social, sobre lo que es el seguro social y sobre los cambios que hay que hacer para que se pueda tener un futuro de seguro social y de jubilaciones para estas generaciones? Excelente pregunta, señor Leonardo. Mire, usted tiene el nombre de un economista conocido. Mire. Mire, señor Greenspan, definitivamente, justamente en esa vía voy. La única forma que yo le puedo convencer a usted y a los jóvenes que aporte dinero y que aumente su cotización para tener una mejor pensión es que usted sabe que tiene una institución que está aislada del vaivén político, que usted encuentra la medicina y encuentra la atención médica que usted requiere cuando la necesite y que usted está seguro que su dinero va a estar ahí disponible. Y la única manera de hacer eso es con dos vías: una reforma intensa, profunda del sistema de seguridad social, y por otro lado, un proceso de capacitación y educación, comunicación, como ustedes estaban hablando hace un momento, hacia la población de que por qué es importante hacer esto. Hoy en la tarde yo tengo una reunión con un consultor, un economista que viene de Costa Rica, me pidió que nos juntáramos. Déjame decirle, el problema de Panamá no es único, es también de Costa Rica, que todo el mundo lo ve como el gran sistema porque es único, es universal. Y te voy a decir algo más, el problema de la atención médica en Panamá no es único de Panamá. Yo tuve un problema, yo necesité un oncólogo hace 4 años, y en el sector privado, el que más cerca me daba cita eran 15, 20 días. La mayoría estaba en más de un mes. Gracias a un amigo de un médico, el tipo a las 6 de la tarde, un viernes, aguantó su salida a la playa para verme, como un favor, pagando. O sea, aquí hay problemas serios de salud
y como en todas partes del mundo, un cuñado mío en Toronto tuvo que esperar casi un año para operarse la próstata. Un primo de mi esposa en España, él trabaja en una multinacional, él nunca usó el seguro privado porque el seguro médico de España era bueno y él me dijo al final tuve que usarlo porque si iba al seguro social español iba a tener que esperar meses y él contra sus propias ideas republicanas y libertarias lo usó, dice voy a tener que usar el privado para atenderme. Entonces lo que dice es que hay un problema mundial en los servicios médicos de salud. Te voy a decir algo también que también debo decirlo. En Panamá no está tan mal. Déjame decirte, si yo lo comparo con el resto de los países. Yo he trabajado en varios países de América Latina. Yo te voy a decir, por ejemplo, en Honduras, ¿tú sabes cuál es la pensión promedio de un trabajador? $10 al mes. $10 mensuales. Los únicos que tienen unas pensiones más decentes son los educadores y los militares. Entonces, entendamos que el problema de atención médica en América Latina y en el mundo es igual. Mi hija vive en Los Ángeles. El otro día tuvo que ir a uno de esos médicos, fue un ginecólogo, le cobraron $1,000 la consulta, el seguro pagó 600, ella pagó 400 y no la vio el médico, la vio la secretaria, la enfermera. Y estaba indignada, porque dice, lo que uno paga y el servicio que recibe. Entonces, quiero decir, entendamos que el problema de la atención médica está desbordado. Entendamos que el sistema médico en Panamá está mal orientado, está medicado. Pero Francisco, entendiendo el tema, capto la idea perfectamente bien, pero el panorama que se ve para el país, y vuelvo a la pregunta inicial, porque el tema seguro social es apasionante y requiere de varios días de programa. Cuando yo junto el problema de seguro social con el resto de los problemas que estamos viendo alrededor, pero con un agravante, y es el que me gustaría escuchar a Francisco Bustamante en este punto, con el agravante de que al día de hoy y con el nivel de crisis al que hemos llegado en Panamá, por la acumulación de problemas y por las frustraciones y por los disgustos ciudadanos, no le estoy viendo salidas al problema. A mí me consultan, obviamente no al nivel de Francisco Bustamante, pero además me consultan en el plano político, también incluso empresas de afuera, y he tenido que decir en estos días, no le estoy viendo solución al problema, porque pareciera que estamos trancados como sociedad en encontrar una salida. Pero mientras estamos trancados y en algún momento tendremos que resolver la coyuntura, este problema actual del contrato y la mina y etcétera, se le suma ahora a todos los que vienen acumulándose de hace varios años. Y los números pareciera que no van a dar un presupuesto del Estado de 27.000 millones de dólares relleno de subsidios por todos lados, pero ahora el país trancado, que sí a la minera, que no a la minera, que se vaya a la minera, que cierra la mina, que espera la inconstitucionalidad, que no la espere, el desempleo, ahora hay una nota ahí dando vuelta de 15.000 empleos en el sector comercio que se están perdiendo, la bananera en Boca del Toro en huelga, el sector de educación paralizado. O sea, la mala noticia confirmada que el canal va a reducir los ingresos al Estado panameño. O sea, ¿por dónde agarramos esto? Eso pasa porque es una crisis política. Yo creo que y requiere soluciones políticas, no económicas. Por eso digo, las soluciones económicas que estoy viendo toman tiempo y se necesitan una gran comprensión de la población. Y esa comprensión de la población pasa porque empiece a haber credibilidad. Yo creo que el primer gran déficit que tiene el gobierno es de credibilidad. En este momento no hay un funcionario que genere en la población cuando habla el sentido de que por fin vamos por un camino. ¿Yo qué pienso? Creo que no soy el primero que lo dice. Yo creo que hay que hacer cambios del gabinete y yo creo que hay que hacer cambios. Uy, se congeló. Congeló. Y a ver si ahora que se descongela puede bajar un poquito la cámara para efectos de cuando se edita la entrevista salga bien en nuestras redes. A ver. Ustedes lo estaban mencionando antes. El gobierno tiene que llamar
a la asamblea reuniones, tiene que mandar el presupuesto, porque en este momento el presupuesto no está en manos de la asamblea, está en manos del gobierno. El Ejecutivo. El Ejecutivo, sí, tiene que reformularlo, como todos ustedes han dicho y coincido con ustedes, a la baja, un presupuesto realista, y tiene que mandarlo a la asamblea para su aprobación. Eso es que tiene que hacerlo. Si no lo hace, ya estamos en un serio problema de credibilidad. El segundo problema que tiene es que yo creo que las autoridades que han estado al frente del tema minero tienen que salir del escenario. No están generando la confianza. En estos días vi un video del ministro del MISI eufórico diciendo que habían aumentado las exportaciones de cobre, siendo que todo el mundo sabe que las exportaciones de cobre, el porcentaje que le toca a Panamá es irrisorio de los beneficios de esas exportaciones, y está muy desgastado frente a la opinión pública, lo mismo que el del Ministerio de Ambiente. Están figuras muy desgastadas, de manera tal de que yo creo que el gobierno, por lo menos en esas áreas, tiene que revisar para empezar a conversar. Eso es lo que tiene que hacer, en mi opinión. En segundo lugar, yo creo que efectivamente lo que se ha hablado, tiene que haber un diálogo. Y ese diálogo, yo creo que si el gobierno lo convoca, tal vez no vaya nadie. Tendría que buscar un interlocutor intermedio que tenga la capacidad de sentar ambas partes en la mesa. ¿Quién puede ser ese interlocutor intermedio? Las iglesias podían ser, pero ya las iglesias tomaron una posición. Sí, Tal están vez, descalificados. o sea, ellas se autodescalificaron al tomar una posición. Tal vez el PNUD, una comisión como el PNUD, que es un organismo internacional, apolítico, que pueda crear una mesa de acercamiento donde comiencen a conversar. ¿Ves? Pero Francisco, asumamos, cerremos los ojos un segundo y asumamos que los panameños vemos bien, asumamos que el PNUD venga a fomentar ese diálogo, pero ese diálogo o esa conversación, ¿cuál sería el objetivo? Porque Francisco Bustamante dice, el gabinete hay que cambiarlo, sí, pero ¿de qué sirve que el presidente cambie todo el gabinete si la agenda sigue siendo la misma? Por eso dije, tienen que... Nuevamente perdimos la conexión, en unos minutos se retoma. Ahí viene. Justamente por eso dije, tiene que haber un cambio de cosas, y lo primero que el gobierno tiene que ingresar es en esa reformulación del presupuesto. ¿Cuáles son los que yo creo que tiene que haber para que la gente empiece a hacerlo? Ya dije, todo ese gasto, la descentralización paralela, el nombramiento de gente política, el gasto de la asamblea, que es uno de los grandes focos de inquietud y de molestia, tiene que ser revisado a la baja. Y ahí estás mandando un mensaje de que la cosa va en serio. Y mira lo que voy a decir. ¿Eso va a resolver el problema? No. Pero empieza a despejar la vía hacia que vayamos a unas elecciones más justas y que haya más confianza en el sistema democrático. Porque al final del día, si nosotros no hacemos nada por recuperar el tránsito hacia unas elecciones democráticas, estamos pavimentando el camino hacia una salida autoritaria o una salida antidemocrática, que yo creo que es lo peor que puede pasar en el país. También tenemos que hacerlo, cuando hablaba vuelvo a mí, yo soy economista y pienso igual, como tal. Esto me va a permitir a mí, en alguna manera, corregir algunas cosas de balanza de pago. ¿A qué me refiero? Panamá depende mucho de los flujos internacionales de capital, tanto al sector financiero como de inversión extranjera. En este momento, yo tengo que restablecer la confianza de los flujos de manera tal de que no se pierdan depósitos en el sistema y que las inversiones que hay en Panamá se mantengan y ojalá mejoren. Entonces, esas son las políticas que yo creo que tiene que ejercer el Estado. Voy a decir algo que no es lo que yo normalmente hago, pero yo pienso que el Estado debe reconsiderar, y en eso coincido con usted, Edwin, de que tiene que haber un cambio de agenda. Las prioridades del gobierno tienen que ser revisadas. Hasta ahora la prioridad del gobierno fue la reelección del gobierno en la figura del vicepresidente. Y todos los esfuerzos del gobierno fueron encaminados a eso. Yo pienso que tiene el gobierno que sentarse a reevaluarlo. Porque pienso que por ahí hay parte del problema y que obviamente hay fuerzas opuestas al gobierno que aprovechan todas estas cosas para debilitar más ese proyecto
reeleccionista. Señor Bustamante, y viendo el tema del presupuesto general del Estado para el próximo año, ¿cuál sería su recomendación? ¿Reducirlo o redistribuirlo? Porque todos sabemos que necesidades hay. El tema es que la plata la están mandando para donde no la necesitan. Por ejemplo, la asamblea y otras instituciones que quizás no están utilizándola de forma adecuada. O sea, ¿cuál sería la recomendación de Francisco Bustamante con el presupuesto para el próximo año? Lo que yo llamo es ajustarlo a los ingresos. Eso es durísimo. ¿Cuáles son los ingresos reales que yo puedo esperar tener en el año? Si dice que los ingresos reales esperados son 22.000 millones, 20.000 millones, entonces voy a tratar de encajarme dentro de ese presupuesto. Es lo primero. Segundo, yo tengo que definir cuáles son de los proyectos de inversión prioritarios que yo necesito. Y ahí entra lo que usted dice, Floro, la priorización que pasa por los sectores sociales. Entonces yo tengo que asignar recursos para proyectos en esas áreas de priorización. Y mira lo que te estoy diciendo, esto es muy distinto a la forma como hace el gobierno el gasto. El gobierno cuando hace el ajuste corta por parejo todos los proyectos. Eso es una barbaridad, porque los buenos y los malos, los prioritarios y los no prioritarios tienen el mismo tratamiento. Yo creo que aquí hay que decir qué es prioritario. Y en esa prioridad es decir, bueno, esto, salud, educación, seguridad, estos son áreas que yo tengo que mantener sí o sí. Lo que voy a decir no le va a gustar a la gente, lo tengo que decir. Yo tendría que decirle a los trabajadores del sector público, señores del sector público, por un año vamos a suspender los aumentos automáticos de salario. Y tengo autoridad para decírselo porque le digo, señores del sector público, durante la pandemia, ustedes fueron los únicos en este país que se les garantizó el 100% de su salario en sus casas. Los únicos. Y los trabajadores del sector privado cargaron el costo de la pérdida de empleo, el costo de la pérdida de vivienda, de auto, de escuela, de todo. Entonces yo creo que deben decir, yo no le estoy negando un derecho que ya está cuestionado. Yo le diría, señores, yo tengo que ajustar ahí. Por un año suspendo eso. Hay otra cosa que yo también sé que generaría mucha angustia. Ya basta de tantos comisionados y subcomisionados que se jubilan con $5,000 y $6,000. Un poco lo que decía Gonzalo, creo que decía, esas jubilaciones súper generosas. Aquí Noriega con 12 coroneles y tenientes coroneles manejaba la fuerza pública. Ahora hay cerca de 400 equivalentes a tenientes coroneles y coroneles. Y muchos jubilados con pensiones de $5,000, $6,000 full. Y además tienen otro puesto en la estructura de poder. Eso no puede continuar. Ajustar el número de oficiales a las necesidades de la cadena de mando. Que eso es una norma internacional. Aquí lo hemos proliferado. Y déjame decirte, eso yo lo he visto en países donde los militares tienen mucho poder. En Sudamérica, en el Caribe. Tú tienes una frondosa, numerosísima oficialidad que va más allá de las necesidades del comando. Entonces yo creo que esas son cosas que tendrían que tomarse puntuales. Pero Francisco, lo que no estoy captando de esta parte la interpreto bien. Ajuste en base a tus ingresos, pero tus ingresos van a bajar en el 2024. Por supuesto, por eso. Es que la otra alternativa es sigue endeudándote. Standard & Poor's hizo una interpretación que a mí me causó mucha preocupación, que ellos dicen, mira, Panamá tiene cosas muy sólidas que aún en el peor de los escenarios le garantizan un ingreso permanente aceptable. ¿Cuáles son esas cosas sólidas que tiene Panamá? El canal, pero a la baja. El sector servicio vinculado, pero a la baja. O sea, todo se va a mantener, pero no se va a degradar, no va a desaparecer, pero viene a la baja. Entonces, si tú tienes esos y los sectores que han generado el crecimiento en Panamá son dos sectores que van a estar golpeados, que es el de la construcción y el de los servicios. Entonces, tú dices, bueno, yo tengo que hacer un ajuste en el gasto y necesariamente, si las estimaciones dicen que yo necesito en los próximos años, vez y media, los ingresos corrientes y extraordinarios del Estado para hacerle frente al presupuesto, eso me obliga necesariamente a ser muy eficiente en el gasto.
y me lleva también a ser necesariamente muy eficiente en la recaudación fiscal. No hay otra. Para poder entonces yo mantener, por lo menos en el último escalón de grado de inversión al país, de manera tal que los costos financieros no se me disparen más allá de lo que podemos manejar, que es lo que está pasando actualmente. Claro, pero usted puede tomar una decisión de un plumazo, como lo hace el presidente cada vez que extiende el subsidio a la gasolina de 91 y al diésel. Es que no nos damos cuenta y no vemos, cualquier persona lo puede hacer, se mete en Google, pone precio del barril de petróleo y se da cuenta que el Brent está en 75 y que el WTI está en $80. Y cuando aquí se tomó la decisión de subsidiar la gasolina en su completo octanaje, el barril de petróleo estaba en casi en $120, 118 dólares. La pregunta es, ¿seguimos subsidiando una gasolina? ¿Seguimos subsidiando un diésel a pesar de que el precio del barril de petróleo ha caído en más de $30? Y ahí se han ido más de 600 millones de dólares. El vale digital que seguimos sacando nos ha costado 2.100 millones de dólares. Y lo que a uno le deja entrever es que ya pasado el tiempo, luego de la pandemia, 2 años post pandemia o 2 años y medio, las políticas de generación de empleo o de incentivos de generación de empleo no han sido eficaces porque hemos tenido que recurrir al vale digital mensualmente para darle plata a la gente. Entonces la pregunta es, ¿usted no cree que sería al menos de manera consciente, al menos de manera responsable, dejar de gastar en un subsidio de la gasolina cuando el precio del petróleo ha caído? Esa fue una de las primeras cosas que dije, que ese subsidio había que quitarlo. Es más, te voy a decir otra cosa. Cuando se crearon los intereses subsidiados, la tasa de interés estaba al 12 y al 15%. Yo compré mi casa aquí de donde estoy hablando, que la tengo hace más de 45 años, 40 años, pagando 12% de interés. 12%. Hoy día los intereses están en 6 y todavía seguimos subsidiando la tasa de interés. Y se ha creado todo un lobby en ese sector, que ese es otro programa que habría que ver, donde seguimos subsidiando cosas que no son indispensables el subsidio. Coincido con usted, esas son parte de la racionalidad del Estado que necesitamos ir revisando, ¿no? A efecto de poder mantener una cierta salud de las finanzas públicas. El otro elemento, y gracias por tocarlo, Standard & Poor's hace una proyección preocupante. Ellos calculan que el desempleo se va a mantener en 9% en los próximos años. Es una tasa alta. Panamá llegó a tener 4% de desempleo, que se considera pleno empleo. Estamos al doble, 9%. Y efectivamente, las políticas de generación de empleo, si es que las ha habido, no han sido efectivas. Yo creo que ahí hay un elemento que también hay que explorar. El sector financiero está rebosante de recursos que no puede prestar. Las pequeñas y medianas empresas y las micro han cerrado justamente por falta de financiamiento. El capital de trabajo es a las empresas el equivalente a la sangre en el cuerpo de un ser humano. Si tú no tienes sangre, se paraliza. Si tú no tienes capital de trabajo, se paraliza. Hace poco el gobierno firmó un programa con el BID de un fondo de garantía de 150 millones de dólares que puede apalancar por lo menos 800 mil millones de dólares de préstamos al sector de pymes. Que yo sepa, no sé en qué estado está eso. Yo creo que hay que hacer un acercamiento con el sector financiero, porque ellos también tienen mucho dinero, porque ellos tienen que prestar. Y aquí vienen las cosas donde yo hablo de la manipulación de los números. El otro día el gobierno sacó una cifra que el crédito había aumentado 5.9%, pero ¿qué sucede? El 57%, el sector público aumentó su endeudamiento en 57% y el sector privado creció en 3.9%. Entonces ese 5.6, 5.9 que daba era realmente aumento de crédito al sector público, no al sector privado. Y hablando con un amigo mío que es director de un banco, me decía, Pancho, acá hay otro problema. En ese 3.9% de crecimiento del sector privado, hay mucho refinanciamiento que se está considerando como crédito nuevo.
Entonces, cuando tú quitas eso, el neto de financiamiento a la economía es bajísimo. El gran financiamiento que hay aquí es en las tarjetas de crédito, no en los sectores productivos. Entonces, definitivamente ese es otro flanco que hay que abordar para ir mejorando los flujos hacia la economía. Pero todo eso pasa ¿por qué? Por una normalización de la situación. Y esa normalización pasa ¿por qué? Por la apertura de las vías. Y que esa apertura de las vías se tiene que dar con una demostración inicial del gobierno que va por el camino correcto. Eso va a aislar a los que están cerrando las vías. Pero, Francisco, pero la coyuntura de la crisis es el contrato y la mina que está allí. O sea, ¿cómo logras ese balance como gobierno ahora? Supongamos que el gobierno ahora se ilumina y comienza a concederle todo lo que los manifestantes pudieran reclamar para normalizar el país. ¿Qué haces con esa mina y con ese contrato? Hay dos efectos. Uno es la mina que ya existe y otra cosa es la minería como modelo de desarrollo del país. Yo creo que Panamá no ha definido por escrito lo que es un plan de desarrollo claro, ni cuál es la posición que juega dentro de ese plan la minería, o si va a jugar o no va a jugar un plan. Yo creo que esa es una tarea pendiente que tiene que ser enfocada dentro de las prioridades del nuevo gobierno, que va a ser una propuesta de desarrollo al país. Eso es un lado. Por ahora la moratoria nos da el espacio suficiente para respirar y poder hacer las estimaciones que sean necesarias. Ese es un punto. El contrato. Aquí yo sé que lo que voy a decir tampoco va a gustar a muchos. La mina existe. La mina está ahí. Con un contrato leonino y antinacional. Como he venido diciendo otras veces, las minas tienen vidas útiles definidas en función del tamaño del yacimiento. A medida que se va agotando el yacimiento, va disminuyendo el periodo de vida de la mina y va disminuyendo su rentabilidad en el tiempo, porque se va agotando. Cada vez es más costosa la extracción porque cada vez hay menos material. Entonces, sí o sí, esa mina se va a extinguir. Sea que la cerremos de golpe, sea que no la cerremos y dejamos que ella continúe. ¿En qué condiciones yo creo que pudiera continuar la mina? La primera condición que yo creo que tiene que haber es que es la estructura de propiedad. Yo creo que legítimamente Panamá puede aspirar a ser dueño de parte de la mina. ¿Y cómo se puede estructurar esto? Mira, hay dos componentes en la mina. Uno es la obra de inversión, lo que invierten los inversionistas, y otro es el yacimiento. El yacimiento es propiedad de la nación. Creo que el artículo 259 o 254 de la Constitución dice es propiedad de la nación. Lo que no es propiedad de la nación es la inversión que hizo la minera. Y siempre traigo este ejemplo a colación. Cuando Evo Morales llegó al poder en Bolivia, se encontró con la misma situación e hizo una solución, a mi juicio, brillante, que fue decir, ¿sabes qué? Perfecto, había una presión para nacionalizar la petrolera, igual que ahora en Panamá. Y decía el gobierno, ¿cómo la voy a administrar si no tengo los recursos, no tengo la gente, no tengo los canales de comercialización del petróleo, del crudo? ¿Cómo hago? Y el gobierno de este indígena ignorante, sin mucha educación, pero con un gran carisma, tomó esta decisión. Dice, ¿sabes qué? Petroleras, yo no voy a tocar tu inversión petrolera, pero tú no me sacas 1 metro cúbico de gas. Perdimos nuevamente la conexión, pero en breve regresa. Ahí está entrando nuevamente. Sacas 1 metro cúbico y me sacas un barril de petróleo si tú no me pagas tanto. Y eso le permitió al gobierno de Evo Morales una bonanza económica que pudo orientar a los sectores populares. Y hasta el día de hoy, Evo Morales se presenta en unas elecciones gigantes. Entonces yo digo, mira acá, nosotros no somos dueños de la inversión, pero somos dueños del mineral. Y la inversión está en manos de 3 países con los cuales Panamá tiene relaciones: China, Singapur
y Corea del Sur. Y yo no descarto que esas propiedades de estos dos países amigos de China sean una forma indirecta de China invertir en el tema a través de estos aliados de ellos. Yo quiero decir, ¿sabes qué? China, tú eres el segundo usuario del canal, te vas a perjudicar con la pérdida de flujo del canal. China, tú eres el mayor proveedor de Panamá de importaciones internacionales que vienen de China. Nosotros somos tu gran comprador, somos tu socio comercial. China, tú tienes los dos puertos más grandes del país bajo tu control. China, tú te has negado a firmar el tratado de neutralidad que protege el canal. Tú quieres ser el nuevo enclave dentro de un país, tú que te jactas de que no tienes una política imperialista. O sea, estoy hablando de usar el brazo diplomático político en colaboración con esto. Véndeme tus acciones. ¿Y cómo te las voy a pagar? Con el flujo de utilidades. No golpeo la deuda y restablezco las condiciones de manera tal que el país sepa que es dueño del proceso, que tiene mejores utilidades, ¿ve? Y no golpea la capacidad de endeudamiento del país. Esa pudiera ser una solución. Es muy simple lo que estoy diciendo. Esto requiere mucho trabajo de especialistas, diplomáticos, politólogos, abogados, obviamente. Pero esa sería una solución que pudiéramos encontrar al tema de la mina. El otro tema que hay es cerrarla. ¿Qué pasa si yo la cierro? Un buen amigo mío también, que fue vicepresidente de análisis de riesgos de inversión en todos los países, de un banco de Nueva York muy grande, uno de los dos más grandes del mundo. Él me decía, mira, Francisco, el análisis del flujo de una mina es cuánto renta la acción por año. Si yo sumo la proyección de precios del cobre en los próximos 30, 40 años a valor presente, esa mina puede estar costando 18.000 millones de dólares. Ese sería el impacto si Panamá cierra la mina. Inclusive él dice, y Panamá lo puede absorber, perfectamente lo puede absorber. Le va a costar en cuanto a la atención de su población, las necesidades de su población, pero peor que eso, va a desalentar esa inversión que yo mencioné antes, es importante para garantizar los puestos de trabajo. Hace unos años, mi amigo Felipe Shanman hizo una estimación de cuánto había invertido en Panamá. Había más de 50.000 millones de dólares invertidos en Panamá, mucho más que en la mina, en distintas actividades. Esos 50.000 millones de dólares generan empleos permanentes y de buen nivel de salario. Esas inversiones pueden empezar a irse o no venir. Entonces, el efecto de una solución por el lado de cerrar la mina y asumir nosotros el costo de pagarla, no solamente tiene el costo inmediato del pago, sino que puede afectar, o seguramente va a afectar, la capacidad de atracción del país de inversiones o la retención de las que ya tenemos, que son necesarias para mantener el nivel de empleo. Eso sería lo que yo pudiera decirle, don Elvin. Dice un oyente que lo está obviamente escuchando a Francisco Bustamante, dice, sueños chinos, de quien está hablando. Todo es posible, acuérdate que los chinos tienen una frase de que vivimos tiempos interesantes. Es que hay un problema, Francisco, que pocos están tomando en cuenta. Panamá, lamentablemente, y lamento que a algunos no les guste lo que voy a decir, pero es una realidad. Panamá lamentablemente no es precisamente un país de alto prestigio internacional en estos momentos. Entonces, estos son coyunturas donde un país un Estado puede apostar a su prestigio, ¿no? Y decir, como dice Francisco Bustamante, China, siéntate aquí, quiero hablar contigo para esto, aquello y lo otro. Canadá, siéntate aquí, quiero hablar para... Pero Panamá en estos momentos no pasa por su mejor momento de prestigio internacional. Y eso es un factor que cuenta, creo yo, ¿no? Sí, justamente nos cuenta porque no le hemos hecho las cosas bien. Es Así más, es.
Parte del problema que hemos tenido en Gafi es que no nos creían cuando decíamos que íbamos a hacer las cosas, porque no cumplíamos. Y estás ya apuntando a un tema estructural que tenemos, que es la calidad de los gobernantes que hemos escogido nosotros para dirigir este país. Y realmente eso pone sobre la población la responsabilidad de analizar muy bien el menú que hay y lo que tienen que escoger. Pero definitivamente, y eso lleva todavía un problema mayor del país en unas posiciones de Estado. La gran causa es que Panamá no tiene un servicio civil estable. Las posiciones no responden a la capacidad de los funcionarios ni a un proceso de selección de los mejores, sino de quién conoces tú que está en la posición de ministro o de presidente o de vicepresidente. Entonces, mientras el país no esté anuente a esa reforma que va a tomar muchos años de hacer un servicio civil capacitado y profesional, estamos en una posición de desventaja, pero que yo digo, ok, esa es la situación, pero por eso me voy a abstener o abstraer de hacer las cosas que tenemos que hacer. No, tal vez por mi edad, yo tengo 74 años y yo estoy saliendo del escenario, pero yo a esta altura de mi vida lo único que me queda es ser optimista, porque el pesimismo solamente me abre la puerta hacia una temprana muerte. Y yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos, ustedes sobre todo que son más jóvenes, de caer en el pesimismo. El país es joven y yo creo que ustedes tienen perfectamente la capacidad de hacerse sentir y hacerle ver al país de que ustedes están mirando más allá que la clase política que nos dirige. Entonces yo creo que okay, tenemos ese problema, es cierto, nos falta credibilidad, construyámosla. Sí, y parece que ahí es donde está, como decimos, el dominó trancado, ¿no? La credibilidad se construye y para construirla se requiere de mucha inversión de tiempo, pero se pierde en un segundo, desde el punto de vista de la relación gobernantes-gobernados. Y parte del tranque que hay ahora mismo es que quienes encabezan las manifestaciones pues no creen en el gobierno. Y por otro lado, el gobierno políticamente no puede terminar de dar un paso en una dirección u otra porque parece que no encuentra interlocutor. Yo no Porque creo. cualquier paso que dé el gobierno actual, Francisco, cualquiera que dé el gobierno actual, lo tiene que dar buscando en alguna medida acuerdo con los manifestantes, porque lo contrario sería un tiro al aire. Por eso yo digo, lo primero que tiene que dar el gobierno es un ejemplo de rectificación, antes de ir a hablar con nadie. Y esa rectificación pasa por ese cambio de figuras, por esa revisión del presupuesto, por esa explicación al país que se va a ajustarse a los ingresos y que va a atender las necesidades de la población y que eso es lo que va a hacer. Y entonces, y solamente entonces, como hablaba yo con Greenspan en ese momento, si él como joven va a poner dinero en una institución quebrada, el pueblo podrá poner su fe en un gobierno quebrado, que haya dado ese paso inicial de reforma que el país está pidiendo. Porque creo que lo dijo Gonzalo también, implícitamente la gente lo que está pidiendo, más allá de la minera, es un cambio en la forma de gobernar. Sí, así es. Exacto, en el estilo. Es así. Pero bueno. Don Francisco Bustamante, muchas gracias por habernos dado este tiempo. Gracias Muy por la amable. invitación. Saludos a todos y gusto en conocer a los